Mayna sumaqta Diosnayta nancharqa kay munduta qaqata yakuta paykunapas Diosna malaban y a su nombre
A ver, le pasan sus hermanos médicos. Manam que está en la raza para la evitar su ligado su pie. Manam se va a evitar que está en la raza para su pie.
Vamos, aleluya. Kana pachata me rezo
Vamos hermano de Piscubamba, ¿dónde están? Vamos. Maskachka, maskachka, maskachka. Esta es la letra Señor de la presencia. Aleluya. Kamaya taitai kishalawai. Kamaya taitai sakalawai. Surya kida kida. Kawaya kida surya kida. Aleluya, santo. Luego van a llegar ya. Luego va a venir ya poder en sanidades de Huancayo, Pastor Efraín. Mira, de esta manera pues transmitiendo. Un abrazo y un saludo desde Antahuaylas, Piscobamba, Cuscata. De esta manera pues nuestro hermano antahuaylino nos va cantando, va alabando a Dios. Santo. Gracias a Dios con el ministerio de Rama de Olivo, mi hermano Mendoza Juan, desde Huancavelica, Paucará. Gracias a Dios. Ya su nombre. Luego ya viene poder en sanidad desde Huancayo, Perú. Desde Antahuaylas saludamos a todos mis hermanos que le están viendo. Qué bendición, qué alegría, qué gozo. De esta manera pues nuestros hermanos de Antahuaylas cantando y alabando. Ya su nombre. Un saludo para todos mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya, gracias. Ya su nombre, ya su nombre. Gloria a Dios. Gracias hermanos. Gracias Papanching Mancacho. Pues hermanos Jayarin, si Papanching van a la baita. Y yo sé que hermanos que han dado la oportunidad, Papanching Mantaquinan Amén. Y gracias pastor, gracias siervos. Y Cama hermanos, aquí con continuación chic. Pim pastor dirigió a Menchico. Gracias pastor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amada iglesia, una vez más les saludo a cada uno de vosotros. Muy buenas noches. Los que han llegado recién. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, pueblo de Dios? Muchas bendiciones para todos mis hermanos, nuestros hermanos de ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Un abrazo y un saludo. Dale desde palmas. Pisco, Y Pampa, Cruzpata, ¿cuántos están Andahuaylas. contentos con esta Gracias, que Dios alabanza? bendiga. Luego va a Nosotros, venir ya el ministerio poder de sanidad también. con ramas de olivo desde Huancavelica. Gloria a Dios. Con nosotros estoy ahora viene el ministerio Poder y Sanidad desde Huancayo, Perú. Luego viene poder de Seguimos sanidad, gozando, no lo de ahí viene la pierde. palabra del Señor. Aleluya. Ya su nombre, ya su nombre. ¿Cuántos están con ganas de servir a Dios? Dale palmas al Eterno. Gloria a Dios, Siguen aleluya. llegando, siguen apersonando, siguen llenando el estadio. Gloria a Santo Dios. eres, Plaza Señor, principal, aleluya. en el estadio de No importa, mano, el Cruzpata, frío, Pisco, pero hay que servir a Dios. Hay de que esforzarnos, Gracias, hay que Dios tomar bendiga. ese valor para poder servir un agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están contentos en iglesia? ¿De verdad muy contentos? Los que están tristes, levanta su mano. No hay tristes. Desmotivados, levanta tus manos. Tampoco no hay. Ya su nombre. Ya su nombre. Si hay gozo, hermanos míos, dale palmas para Dios, no para el hombre. Gloria a Dios, aleluya. Hay que servir con mucho ganas, iglesia. ¿Está listo, pastor? Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos míos, gracias por Pachimancacho. Kay tutay kachong hatong kosiki hapa nyo hapa. Aswan ha kosiki waya Dios tay tata servisonche. Yo pa ita sonche. Aben kosiki wan servin que natin hamanam chiripas kan hacho. Aswan mi kanja onyiri sonche ka iglesia. Katskangara pa sillas basir tuna kay lado pipas. Por favor, chaiter que como daigan ako sonche. Kay nyaw pa pipas katskan kim sa silla. Paltatskan, chay pagpas, amay nakaspa, pasay chimosonchik, chay amoktajina. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Muchas bendiciones, mi hermano Teodoro de la Cruz, mi hermano Teodosio Valencia. Gloria a Dios, muchas bendiciones. Gloria a Dios. Saludos ahora. Ya viene ya poder y sanidad desde Huancayo, Perú. Gloria a Dios, A aleluya. Dios nos gozaremos, alegraremos durante el día de mañana, pasado hasta el domingo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola, hola. Acá hay Gloria a adelante Dios, también hay gloria a vacíos Dios. sillas. Hay 5 sillas, están vacías. Acá hay adelante, acá. Hola, sí. Hola, hola. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por favor, hermanas, Hola, pueden pasar, sí. hermanos, sin tener Hola, sí. miedo, con confianza. Ahora, por favor, hay que ordenarnos. Gloria a Jesús. Hola, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí, todo está listo, pastor? Gloria a Dios. Hola, sí. Gloria a Dios. Hola, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola, sí. Gloria a Dios. Bueno, agradecemos a Dios, hermanos. En esta noche agradezco a Dios por haberme permitido de estar nuevamente en este pueblo y también saludarles a todos los pastores que están presentes y también Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Buenas noches. A su nombre y a su nombre. ¿Cómo estamos? Ese es el poder de sanidad. Ah, ¿de verdad? Gloria a Dios. ¡Qué bien! Yo sé que en esta noche cada uno de nosotros hemos venido a alabarle, glorificarle
escuchar su palabra de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Póngase de pie, por favor, en esta noche, porque todos hemos venido a servirle a Dios, quien se merece toda honra y gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo sé que los hermanos están llegando de diferentes lugares. Y bienvenido a todos. Amén. Gloria a Dios. Dale un abrazo fuerte al hermano que está a tu costado. Dile, estamos de fiesta, hermano. Dile, ya, vamos. Vamos, dile, estamos de fiesta en esta noche. Vamos a recibir las bendiciones de nuestro Padre Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Gloria a Dios, agradecido al Padre Celestial en esta hermosa noche. Saludo a cada uno de ustedes, amada iglesia. Muy buenas noches. Buenas noches, iglesia. ¿Han cenado o no? Gloria a Dios, agradecido con el Señor. También saludamos a todos los siervos amados del Señor. No se desconecten, este es el poder y Y un sanidad feliz desde aniversario de la Huancayo, iglesia Perú. Casa de Oración. A ver, ¿dónde está Casa de Oración? Aleluya. Gloria a Dios. Donde se busca la presencia del Señor, ¿verdad? Por algo se llama Casa de Oración, hermanos. Yo sé que todos ahí están de rodillas, ¿verdad? A su nombre. A su nombre. Una tierra bendecida donde se come abundantemente. Estamos muy contentos, hermanos, de poder estar en esta gran fiesta del Señor. Yo sé que ya las sillas tampoco no alcanzan. Los que vienen tardecitos siempre van a estar ya paraditos por tardones. ¿Qué vamos a hacer, pues, no? Aleluya. Por eso mañana tienen que venirse temprano. Amén. ¿Cuándo estamos contentos? A ver, con las mujeres, a su nombre. Con los varones, ¿quién vive? Los varones, creo solo el pastor no está allá. Aleluya. Vamos a alabar entonces en esta hermosa noche al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Bueno, a ver dónde están los libres. Levanten la mano arriba, arriba, arriba. A ver, un salto para Cristo. A ver, una vuelta para Dios. Amén. En esta noche estamos para poder gozarnos de la fiesta de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dale palma fuerte para el Señor. Gloria a Dios. A ver que tus aplausos suenen más fuerte. Como golpe de espada. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¡Ha dicho el Señor! Y con el alma de la iglesia del Señor. ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! Y sonríe, que Cristo te ama, no seas triste, no seas aburrido. Alaba a Jesús de Nazaret. Y eso dice: Este gozo que hay en mí nadie me podrá quitar. Este gozo que hay en mí nadie me podrá quitar. A ver, díselo, díselo. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta me gozaré. Eso.
nadie me podrá quitar. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con alegría, con regocijo, con alegría, con regocijo, con alegría, con regocijo. Así se alaba, así se alaba. Porque Cristo nos hizo libres. Él nos hizo más que vencedores. Danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? El poderoso en batalla. Vamos con gozo, vamos con gozo, vamos con gozo. Porque estamos de fiesta, de regocijo. No es con cerveza, no es licor, sino con el gozo verdadero que Cristo nos dio. ¡Aleluya! 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 Gózate, gózate, gózate de la presencia del Señor. Y dice: Remolineando me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Remolineando me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Llenando santos me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Llenando santos me gozaré, con mis hermanos me gozaré. ¿y cómo se goza la iglesia del Señor? Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Amén. ¡Gózate, gózate! Estaba bien al inicio el equipo, por favor no le malogre. ¡Aleluya! Vamos a darle palmas, vamos a darle glorias, vamos a darle palmas, vamos a darle glorias, vamos a darle palmas, vamos a darle glorias. Sienta, sienta su presencia. Aquí está su presencia del Señor. Remolineando me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Remolineando me gozaré, con mis hermanos me gozaré. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Llenando santos me gozaré, con mis hermanos me gozaré. Danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos otra vuelta me gozaré. Saltando y danzando te alabaré, dándonos una vuelta me gozaré.
Me gozaré con mis hermanos, me gozaré. Me gozaré con mis hermanos, me gozaré. Tantos santos me gozaré con mis hermanos, me gozaré. Y tantos santos me gozaré con mis hermanos, me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego una vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego otra vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, poder de Dios, Espíritu Santo da vida ahora. Sacante la santo te alabaré, cuando luego una vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego otra vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Fuerte la vida, Espíritu Santo. Vamos a darle palmas, vamos a darle palmas, vamos a darle palmas. Que suene, que suene, que suene, que suene la palma. Como golpe de espada. Poder de Dios sobre tu vida. Alábale tu libertad. Él nos hizo libres, Él nos hizo libres. Alábale gozo. Sacante la santo te alabaré, cuando luego una vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego otra vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego una vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego otra vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego una vuelta me gozaré. Sacante la santo te alabaré, cuando luego otra vuelta me gozaré. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Oh, dale palmas, dale palmas, dale palmas. La gente busca, haya, dice el Señor. Busca, van a su presencia, nada, Dios. Gloria, gloria, gloria. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Su presencia poderosa. Busca, 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 busca. No te vuelvas a casa como tú has venido. Adoramos a Dios, adoramos a Dios. Me has alabado, Padre amado, tú me has alabado, Padre amado, por eso te alabo con alegría, por eso te adoro con alegría. Tú me has alabado, Padre amado, tú me has alabado, Padre amado, por eso te alabo con alegría, por eso te adoro con alegría. Como dice
salvado para amar, por eso te alabo con alegría, por eso te adoro con alegría. Salvado para amar, salvado para amar, por eso te alabo con alegría, por eso te adoro con alegría. Tú estás conmigo, Tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida. Tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida. Tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida. Tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida. Oh, ay, cierra tus ojos, dale palma, dale palma, dale palma, dale palma, dale palmas. Dios está en esta noche, en este lugar. Oh, gloria, 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 gloria. Dile, Padre, estoy aquí delante de tu presencia. Suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora. Hay libertad, 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 libertad. Sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, 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 dale. ese fuego, ese fuego, ese fuego, fuego de Dios, fuego de Dios, ese fuego purificador, ese fuego consumidor, que consuma todo pecado, que consuma toda iniquidad, en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Y cosas grandes está pasando en mi vida, cosas grandes está pasando en mi vida. Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Y cosas grandes está pasando en mi vida, cosas grandes está pasando en mi vida. Embriagado estoy, Señor, llena más, embriagado estoy, Señor, llena más, llena más. Embriagado estoy, Señor, llena más, llena más. Embriagado estoy, Señor, llena más. Llénate más de su presencia. Más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. ¡Ay! 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 No resista su presencia. No resista su presencia. No resista, no resista, no resista. ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! Sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. ¡Oh, sobre ti es el poder de Dios! Búscale, búscale, búscale. ¡Oh, límpiate! ¡Purifícate! ¡Anhela su presencia! Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Dios de pacto eres tú, oh mi Señor. Y cosas grandes está pasando en mi vida, cosas grandes está pasando en mi vida. Dios de pacto eres tú, oh mi
cosas grandes está pasando en mi vida. Embriagado estoy, Señor, llena más. Embriagado estoy, Señor, llena más, llena más. Embriagado estoy, Señor, llena más, llena más. Embriagado estoy, Señor, llena más. Fuertita, fuertita, fuertita. Ahora, 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 ahora. Ahí está el poder de Dios, 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 poder de Dios. Suelta la vida, suelta la vida, suelta la vida. Tú eres libre, 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 libre. Oh, por la sangre de Jesús. Hay libertad, 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 libertad. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Levántate en el nombre de Jesús. ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Oh, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Su presencia! ¡Aleluya! Vamos, siga, 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 siga. Ahí está, ahí está, ahí está. Su presencia, su presencia, su presencia, su presencia sobre corazones dispuestos, sobre corazones agradecidos, sobre corazones contentos y humillados. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo mi Señor. Aquel que liberta, aquel que sana, aquel que salva. Él está aquí. Señor. Poder y con fuego, tu presencia Se mueve aquí. y con poder y con fuego, tu presencia Se mueve aquí. hay señales, hay milagros en el nombre de Jesús. hay señales, hay milagros En el nombre de Jesús. y con poder y con fuego, tu presencia se mueve aquí y con poder y con fuego, tu presencia Se mueve aquí. hay señales, hay milagros En el nombre de Jesús. hay señales, hay milagros En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre sobre todo nombre. Jesucristo,
gloria a Dios. Siga dándole palma fuerte, hermano, no se canse, amén. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo para Dios. Dile gracias, Señor, por esta noche. Levanta tus manos donde tú estás, dile gracias, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres santo, digno, perfecto. Y no hay otro Dios como tú, Señor, quien puede hacer las obras como las que haces tú. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar un cántico de alabanza más. Levante su mano arriba, 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 arriba. Dile, Señor, heme aquí, Padre. Oh, maravilloso Dios de la gloria. Poderoso Señor Jesús. Te agradecemos, Dios de la gloria, por tu amor y tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Sigue dándole palmas fuertes al Señor. Vamos dando palmas, dando palmas, dando palmas, dando palmas.
te alabaré. Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré. Saltando, danzando, remolineando te alabaré. Gózate en la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré. Saltando, danzando, remolineando te alabaré. Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré. Saltando, danzando, remolineando te alabaré. Maravilloso eres, mi Señor. Dale fuerte palmas al Señor. Amén, gloria a Dios, le hemos cantado al Señor en esta noche. Vamos a continuar, amén, gloria a Dios con este culto maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Ya es su nombre, ya es su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí en esta noche? Dale palmas al Eterno, al Dios Todopoderoso. Amada iglesia, ¿cuánto estamos felices en este aniversario? Iglesia Cruzpata. Segundo año de victoria que estamos siendo este 2024. Amada iglesia, en esta noche viene la palabra poderosa para nuestra alma. ¿Cuántos necesitamos esa palabra para nuestra alma? Hay unos cuantos. Hay que tanta mi quiquita monanchik, maná del cielo. Ya es su nombre, ya es su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí en esta noche? Cristo está en medio de vosotros, iglesia. Cuando estamos, hermanos míos, acá nos sombran los pastores, los ministerios de alabanza, todos los siervos del Señor que nos está acompañando en esta linda noche, amada iglesia. Yo creo que vamos a entrar ya a la palabra del Señor, y antes de entrar a la palabra del Señor, vamos a servir también con nuestras fuerzas. Vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. ¿Cuántos vamos a dar, iglesia? Hay unos cuando hablamos de este tema, nos callamos. Pero hermanos míos, hay que gozarnos en esta fiesta con esa mentalidad de llegar a corazones. Es la fiesta a través por la palabra del Señor. Iglesia, es momento que vamos a tomar la porción de la palabra, y antes de eso vamos a estar presentando a los pastores que están presentes con nosotros. Nuestro hermano Andrés, pastor evangelista Andrés Palomino. Papá, pasa adelante. Papá, todos pastores, por favor. Pastor Sósimo, ¿dónde estaba ahí viendo, pastor? Sobre la plataforma. Gloria a Jesús, aleluya. Amada iglesia, en esta noche nos honra los ministerios, los pastores, de verdad. Acá estoy viendo, yo creo que hay un pastor, hay un ministerio que vino de Huancavelica. Creo que mañana pues estén en programación. Hermanos míos, estaremos dando su testimonio, una parte de su vida, porque está él 100 pies. O sea, chaki manaña caña choreki, ojo en pierna. Yo creo que va a ser mucha bendición para nuestra alma, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Hermanos míos,
vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. Después vamos a estar dando palabras. Viene en la programación está Pastor Felipe Carrasco desde Lima. Hermanos míos, nos honra con su presencia en esta noche. Él nos va a traer la poderosa palabra, pero lo voy a dar en la ofrenda que nos va a direccionar Pastor Isaac Vázquez, también está desde Lima. Él nos va a direccionar en ofrenda. Amén. Pastor, en la ofrenda puedes direccionarnos, Pastor. Aleluya. ¿Cuánto estamos aquí, amada iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? La fiesta solemne de este bonito hermano aniversario, un año más, amén. Dice que nadie se ha muerto. Esto no es un cementerio ni tampoco un velatorio, es la fiesta del Todopoderoso. Y por lo cual vamos a honrar con nuestras fuerzas, vamos a honrar con la primicia. Dice, la fiesta se va, no se va vacío. Cuando recuerda usted el pueblo judío, dice, todos no van con la mano vacía, todos van, en esos tiempos iban con oro, con plata, con, aleluya, con lino fino y todo eso. Pero hermano, es aleluya, usted puede decir, ¿por qué esto no me gusta de los hermanos? ¿Por qué ofrenda, diezmo? ¿Por qué primicias? Es un parte descrito en la palabra de Dios que tenemos que saber honrar. Proverbios 3, 9 al 10. Honrar a Jehová, dice, aún con nuestros bienes. Está aquí, dale palmas al que vive para siempre. Bendito sea el Todopoderoso. Rápidamente vamos a ganar la hora y vamos a pasar al ministerio de la ciudad incontrastable de Huancayo. Aleluya, para poder exaltarle, alabarle al gran Dios hoy. Amén. Y no hay que estar triste, hermanos, hay que estar contentos, regocijarnos, alabarlo. Amén. Dice, los muertos ya no pueden alabar, pero todo el que respira alaba al Dios vivo, altísimo Jehová. A su nombre, quien vive. Aleluya, aleluya. Ahí todo se recibe: papa, toro, gallina, queso, cuy mañana para comer, cuy, todo se recibe, hermano. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Cuánto estamos aquí? No se siente triste, dicen otros, esa parte no me gusta, no. Esa parte cuando usted, para que seas prosperado, hermano. Una parte cuando usted dice, eres dador de alegre, ¿qué sucede? Hay energías de bendición, de salud, abundancia para tu familia. Pero si usted das con tristeza, con tacañería, ahora, ¿qué hago? Mejor no lo das, porque ahí se llueve, cae energías sucias. Ten cuidado con eso. ¿Usted quiere ser bendecido? Aleluya, entonces vamos a empezar, aleluya, con estos, aleluya, con las ofrendas. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a pasar entonces con el ministerio, aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos hemos venido esta noche a alabar al Señor? Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, mis amados hermanos. Bueno, estamos aquí entre nosotros desde Huancayo para alabar al Señor por el ministerio Plenitud de Dios. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos. ¿Cuántos queremos ofrendar? Gloria al Señor. Vamos a ofrendar, vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a ofrendar con gozo, con alegría, hermanos. A ver, lanzando. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y vamos con las palmas arriba. A ver, las palmas arriba para Cristo. 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 Y vamos, alabando. Vamos con alabanzas, hermanos. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive para siempre. Vamos, alábale, adórale, alábale, adórale. A ver cómo pasa, mis hermanos, ofrendando. A ver, vamos con gozo, danzando, danzando, saltando, danzando, saltando. Para Cristo, para Cristo. Vamos, alaba a la iglesia, alábale. Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor. Vamos, dilos. Con alegría
tristeza ya se fue, hay alegría en mi Arriba, corazón. arriba, arriba. Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón. ¿Cómo dice? Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Danzando, danzando. Danzando, dando la vuelta me ¿Y cómo se danza, mis hermanos de Piscobamba? Avanzando, danzando, saltando, danzando, saltando, con gozo, qué alegría, con gozo, qué alegría. Vamos danzando, arriba, 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 con alegría, con regocijo, con alegría, con regocijo. En la presencia del Señor nos gozamos, hermanos. con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor. Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor. Vamos, levanta tu voz, díselo. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Aleluya. Arriba, saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Gloria a Dios. Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón. Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón. ¿Cómo dice? Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Aleluya. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Aleluya. Gracias. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él no está muerto, Él vive. Por eso hay alegría en nuestros corazones. Por eso le alabamos, por eso le adoramos. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a con el pastor Isaac y las ofrendas. Aleluya. Vamos a orar por esta bendición. Gracias, mi Rey glorioso, eterno, el gran Shaddai. En esta hora bendiga, papá, su siembra, su canasta de amasar, sus animales, sus estancias, hasta que sobreabunde grandemente. Reprendo todo espíritu de tacañería, de avaricia, de mezquindad, de deuda, de ruina, de fracaso. Todo ente infernal, mando a las profundidades del abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga grandemente, papá, a todos que han dado con gran corazón, un corazón alegre, para que todos aquellos son bendecidos. En esta hora, papá, proclamo, decreto una bendición tan abundante en cada uno de ellos que han puesto dispuesto con un corazón alegre por el poder de tu palabra. Al honra al Padre, al Hijo, al Amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive por la eternidad. Vamos a pasar con el pastor que está en la conducción. Aleluya. Aleluya. Con el mismo gozo, con la misma alegría, iglesia, vamos a escuchar también la poderosa palabra. Lo más importante viene para nuestra alma espiritual y es la palabra que nos va a edificar en esta noche. Dios te da chipa palabranta, hermanos míos, aswanja, me quedo son chic, anak pachamanta tanta, orega mokta, alma chipa, espíritu chipa. Amén. Da su nombre, da su nombre. Pastor Felipe Carrasco desde Ciudad Lima con nosotros con la poderosa palabra del Señor. Serigo son kimsa gloria, Dios te tachipa palabranta chasquigo son chic. Dios te tachipa palabranta chasquigo son chic cosicuyon. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y con nosotros, pastor. Muchas Adelante, bendiciones siervo. a todos mis hermanos quienes están viendo. Saludos desde Piscobamba, Andahuelas, para ti, hijo Pablito. Por el Señor. Casca. Buenas noches con Ha todos. sido de grande bendición. Dale fuertes palmas al Rey Estamos desde aquí, estamos transmitiendo. y dale un abrazo que está al lado tuyo. ¿Qué le parece? Ponte de La ciudad de pie Huancayo.
y dale un abrazo que está al lado tuyo en esta hora. Y este abrazo es parte mío, familia en Cristo. Les amamos en el amor del Señor. Un abrazo de la distancia. Somos una familia en Cristo Jesús en esta noche. Les abrazamos de aquí, amados pastores, en el amor de Jesucristo. Es un amor, es una bendición estar aquí como una familia en Cristo Jesús, donde en nuestra eternidad, un día, cuando nos vayamos a la presencia del Rey, vamos a estar haciendo fiesta juntamente con nuestro Señor Jesucristo. El objetivo, la meta, la expectativa del ser cristiano, estar aquí no importa en frío, en lluvia, pero nuestra mentalidad, nuestra perseverancia vale la pena, porque un día queremos entrar a la gloria del Padre, celebrar la fiesta solemne a nuestro Dios eterno. Aleluya. A su nombre, gloria. Ore a Jesús. En el amor del Señor se lo damos a toda la iglesia de Cristo. Para mí es un honor ser partícipe en este evento para poder predicar la palabra del Señor. La palabra que sale de la boca del Señor será como una semilla sembrada en nuestros corazones. Rápidamente yo quiero pasar a esta hora quiero que abren sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, versículo 38. Voy a hacer breve este mensaje, gloria al Señor. Lo más importante que el Espíritu Santo queremos que nos ministre en esta palabra. Y estoy seguro que Dios está aquí con nosotros conforme a su palabra. Gloria al Señor, hermanas, hermanos. No importa cómo llegaste a este lugar, pero no fue un accidental ni casualidad que estás aquí en esta noche. No sé quién te trajo, te invitó algún hermano o hermana. No es ellos, sino que es el Señor que te ha traído con un propósito. Algún día cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, sin esperanza, algún momento hemos escuchado una palabra, un mensaje de Dios. Yo no sé, a través del parlante o por un folleto, etcétera. Quizá algún momento que nos gustó la palabra, como en este momento la palabra es predicado también a los vecinos que nos escuchan en esta hora a través de este parlante. Aunque no puede gustar, aunque puede ser incómodo este mensaje y este bulla que hacemos en este lugar, pero estoy seguro que Dios, su palabra no volverá vacía, sino que Él hará una obra maravillosa en el corazón de cada persona. Porque Jesucristo vino a salvar a los que estaban perdidos. Y somos evidentes nosotros que estábamos perdidos. Pero es la evidencia que estamos aquí celebrando la fiesta solemne a Jehová. Dale fuertes palmas al Rey de Gloria. Aleluya. Hayamos a nuestra Biblia, Éxodo 37, versículo 38. Gloria al Señor. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y se partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, y sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de clase de gente, y ovejas y muchísimos ganados. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te ruego conforme la misericordia que tú tienes para conmigo y para con mis hermanos, hermanas que estamos aquí. Te ruego, Señor, que ilumines con tu Espíritu Santo a fin de que esta palabra sea predicado. Y esta palabra sea como bálsamo para cada vida, para cada alma. Esta palabra que sale de tu boca sea medicina que sana corazones. Esta palabra que sale de tu boca sea como agua que limpia cada vida. Y esta palabra que sale de tu boca, Señor, sea como un espíritu que sacia nuestra alma, nuestra vida, en el nombre de Cristo. Por tu palabra, con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas que no viene de Dios, los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, que no tiene parte ni suerte ni arte en este lugar. El Señor reprende todo espíritu contrario, el Señor reprende todo espíritu inmundo en nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, ven a este lugar, convence, toca corazones, restaura cada vida. Solo tú sabes, Padre, cómo vinieron esta hora.
Pero tú sabes, Señor, su situación de cada uno, con qué problemas, con qué necesidades llegaron a este lugar, Padre. No sea casualidad, haga una obra maravillosa en sus vidas. Que no vuelvan a casa tal como vinieron, Padre. Haz una obra en sus vidas, aquellos que vinieron con problemas. Ayúdenles a aquellos que vinieron con necesidades, dale fuerza al cansado, debilitado, sana enfermos, glorifícate en este lugar. Oh, bacán, Masaya. Siento el Espíritu Santo que está aquí. Hay muchas personas que se han cansado en este camino del Evangelio. Hay muchas personas que detuvieron esta carrera. Hay muchas personas que ya no quieren avanzar en este camino. Te sientes cansado, debilitado por las circunstancias que suceden en la vida. Levanta tus manos, que el Espíritu Santo está aquí. Te ruego, Padre, en nombre de Jesús, ministranos con tu palabra. Conforme tu gracia y tu amor infinito, misericordia que tú tienes hasta ahora. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Yo sé que queraba cantar y Masaya. O cantar y Masaya. Aleluya. Ah, Señor, te necesitamos. Mira este pueblo, Dios mío, Pescobamba. Padre de misericordia, por las personas que escuchan este mensaje. De misericordia, Padre, por toda persona del alrededor de este lugar. Sea notorio de este evento, que este mensaje, esta palabra que sale en tu boca. Cuántas almas perdidas, cuántas almas descarriadas, cuántas almas en el mundo sin esperanza. Cuántas almas, Señor, perdiéndose en este mundo, lejos de ti. Pero hoy es el momento que te rogamos, Padre, conforme a tu misericordia, yo y mi hermano, que nos hemos congregado en este lugar, y mis hermanos pastores que están aquí, y clamamos un momento, un minuto, a favor de tu pueblo, Piscobamba, y todas las personas que están aún sin esperanza, sin salvación. Yo sé que eres bueno. Y yo sé que tú amas a la gente allá afuera, que muchas veces están atados en el mundo, y en el pecado, y adulterio, fornicación. Tú amas a estas almas. Por lo tanto, Señor, esta palabra de tu boca que llegue, por favor, al corazón de tus hombres y mujeres, y que libere a los. Tú eres un Dios de poder y autoridad. Oh, Catarabandari Masaya. Oh, Catarabaya Cantari Macaya Tarabasaya. Cristo vuelve pronto, pero hay aún todavía muchas almas que salvar. Hay aún todavía en el pueblo cristiano, hay muchos debilitados, cansados, y tuvieron el camino sin fuerza. Y muchas veces pensaste retroceder atrás, tu mujer que estás aquí en este lugar. Y aquí mucho tiempo ya no te obligaba a morir, pero hoy estás aquí en este lugar. Hoy es el momento del tiempo. Mañana puede ser tarde, Jesús te ama. Eres tu mujer a la que el Señor te ama. No sabe cuánto y cuánto y cuánto te ama el Señor. Tu mujer que me estás escuchando a esta hora. Tu varón que me estás escuchando a esta hora. Y vos sabes cuánto te ama el Señor. No sabes cuánto te ama el Padre. No sabes cuánto te ama el Rey. Por favor, haga una oración, pastores. Tenemos 30 segundos. Ora por este pueblo Piscobamba. Toda la iglesia, por favor, oran al Señor por todo el pueblo, por todas las almas perdidas. No estamos perdiendo tiempo aquí. No importa el frío. Lo más importante que aún todavía tu familia, tus hijos, tu esposa, tus seres queridos están sin esperanza. ¿Acaso tú no sabes que los tiempos que vivimos son últimos tiempos? ¿Acaso no sabes que el tiempo que vivimos es tiempo peligroso? ¿Acaso no sabes que el tiempo que vivimos es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia? Es tiempo
Persevera, persevera, por favor. Persevera lo que ha comenzado. Más vale perseverar lo que hemos comenzado hasta terminar en la la Masaya. Espíritu Santo de Dios, fuego del Espíritu Santo, más yo lo veo en el nombre de Jesús. Hay yugos que están rompiéndose, hay cadenas que están rompiéndose, todas ataduras están rompiéndose, todo yugo se cae con la palabra en el nombre de Cristo, porque este no consiste solo de palabra, sino del poder, el poder, el poder, el poder, el poder del Espíritu Santo. Fuego, fuego. Fuego. Ahí se está rompiendo ahora. Ahí se está rompiendo ahora. Ahí se cae, ahí se cae, ahí se cae. Ahí se cae. Jesús te liberta, mujeres. Jesús te liberta. Jesús te liberta. Ukataramayasa. Ukataramayasa. Más, déjalo. Déjalo que el Espíritu Santo que nos ministre esta hora. Déjalos que el Espíritu Santo nos ministre. Déjalos que el Espíritu Santo te ministre esta hora. Vamos a dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Déjanos. Él es el dueño de este evento. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño, Él es el dueño, Él es tu dueño. Es tu dueño, mujer. Es tu dueño, es el esposo de la viuda. Es el esposo de la mujer abandonada. Es el Señor de señores. Él es bueno, su presencia está aquí en este lugar. Siempre la presencia de Dios. Su presencia está aquí en este lugar. Su presencia no vuelve a callar. Ahí te está abrazando. El Espíritu Santo ahí te está abrazando. Ahí te está abrazando. Ahí te está abrazando. Allí te está abrazando. Allí te está abrazando. Allí te está abrazando más. Allí te está abrazando más. Aleluya. Oh, gloria al poder de Dios. En el nombre de Jesús. Los demonios van a salir esta hora. Espíritus contrarios, ahora, suelta. En el nombre de Cristo. No tienes parte de suerte de algo aquí. El Señor te reprende. El Señor te reprende. El Señor te reprende ahora. Suelta que la vida. Suelta la alma. Suelta. Suelta. Oh, la masaya. Fuego. 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 Paz. Fuego de Dios. La masaya. Paz. Ahí está. Déjalo. Déjalo que se mueva. Déjalo que te ministre el Espíritu Santo de Dios. Ukatara Masaya. Ora Bakandare Masaya. Oh, gloria. Oh, Espíritu Santo, por favor. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Por favor, Espíritu Santo, guíame. Ayúdame lo que tienes que hacer esta hora. No permitas hacer lo que no debo hacer. No permitas hablar lo que no debo hablar. Tú eres el dueño. Tú eres el Espíritu. Tú eres bueno. Tu palabra es poder. Tu palabra es Espíritu. Tu palabra es Espíritu. Gloria. Escúchame esto. Abre tus ojos. La palabra dice los hijos de Israel que salieron, más o menos aproximadamente más de 600,000 hombres de la tierra de Egipto. El día que salieron, escuchen esto, el día que salieron el pueblo desde el día del Egipto, dice la Escritura, salieron más de 600,000 hombres, pero sin contar mujeres y niños. Aproximadamente podrían haber salido personas, casi 1,000,000 de personas de Egipto, y con dirección a la tierra de Canaán, que nos hace entender esta escritura. Cuando pecamos en nuestra vida espiritual, hermanas y hermanos, hay muchas personas que salimos del mundo con la dirección, con decisión de ser salvo. Pero lo que me llama la atención, la palabra dice, no solamente salieron los hijos de Israel, sino también salieron toda clase de gente que
cosa nos enseña en esta palabra? Significa no salieron solamente los hijos de Israel, sino que también salieron gente que no tenía promesa de parte de Dios, gente que ni siquiera sabía a dónde estaban yendo, gente que ni siquiera sabían por qué estaban saliendo de Egipto, gente que no tenían visión clara a dónde estaban yendo. Hay muchas personas que están caminando en este camino del evangelio sin saber a dónde están yendo. No puede usted caminar este camino del evangelio sin saber a dónde está yendo. Usted tiene que tener claridad. Estás aquí en este lugar porque quieres entrar al reino de Dios, quieres entrar al cielo nuevo, a la tierra nueva. Ese es mi propósito. Oh, gloria. La palabra dice, no solamente salieron, dice, los hijos de Israel, sino que también salieron, dice, los pueblos que eran paganos. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a investigar un poquito esta escritura, encuentro una gran sorpresa, porque el pueblo de Israel estaba devastada por las plagas que hubo, y la gente veía la ciudad devastada. El pueblo estaba, hermanos, destruida. Como el pueblo de Israel empezaron a salir dice la palabra de Ramsés. Y la palabra Ramsés significa casa de Ramsés, o casa o la ciudad de Ramsés, donde el pueblo israelita fueron esclavos 400 años. Pero desde ese lugar empezaron a salir con la dirección a la tierra de Canaán. Pero lo que me llama la atención también, ¿qué hacían esa gente que nada tenía que ver en este asunto? Son gente que no tienen visión a dónde está yendo. Hay gente en la iglesia, hay gente en el camino de Dios. No tienen propósito de llegar al cielo, sino solamente están como aventureros. No podemos servir a Dios por aventurero. Usted tiene que ser como una persona que tiene claridad. Yo voy a entrar al cielo, voy a esforzarme, voy a levantarme, aunque me caí, pero voy a levantarme, aunque fallé, pero abogado tengo, voy a pedir perdón, aunque pequé, pero hay oportunidad, voy a arrepentirme, voy a seguir, porque todavía hay esperanza. Tu caída no es un fracaso. Mientras que hay oportunidad, levántate, mujer. Si has pecado 1000 veces, arrepiéntate 1000 veces. Si has fallado a Dios, pero mientras que respiras el aire, dile: Señor, ten misericordia, perdón. Hermanos, yo digo, ¿por qué la gente que no eran judíos, que no eran israelitas, que estaban haciendo? Es que no había nada que hacer en la ciudad. Es como más o menos así. ¿A dónde van tanta gente? Se preguntaban entre ellos: ¿dónde está yendo tanta gente? Quizá algunos decían: no sé, hay que preguntar de Moisés a dónde van. Quizá hay gente en inquietud, pensaba: ¿dónde van? No sé. ¿A dónde están yendo? No sé. ¿Quiénes eran esos? Son gente hasta los egipcios también, decía, estaban en ese grupo. Cuando seguimos leyendo un poquito más adelante, encontramos, la historia dice, solamente 2 personas tenían claridad en este asunto. Digan fuerte conmigo: más de 600,000. Digan conmigo: más de 600,000 postulantes, pero solo 2 ingresantes. ¿Qué significa eso? Más de 600,000 salieron, pero en el camino se tropezaron, cayeron, murieron. Pero cuando, según la historia, llegaron a la tierra de Canaán, caerían con 2. ¿Por qué, pastor? ¿Qué pasa
pasó con los restos? Hermanos míos, eso nos hace reflexionar. Lo que me gusta es estos dos muchachos que hicieron, qué actitud tenían para lograr el objetivo. Lo que quiero decirte, ¿por qué estás sentado aquí esta noche en esta silla? Porque eres cristiano, porque vas a una iglesia, porque vas a la iglesia, porque vas a una fiesta. ¿Tienes claridad por qué estás sentado aquí? ¿O solo estás aquí porque mañana hay Machamanca? ¿Por qué estamos aquí? ¿O simplemente nos han invitado, pastor? Porque estamos corriendo y caminando multitudes en este lugar. Pero estamos dispuestos a llegar a la presencia de Dios, oírnos cuando suena la trompeta de Cristo. Pregunta que está al lado tuyo: ¿estás seguro que vas a llegar a la promesa? Dígale que está al lado tuyo: ¿estás seguro que vas a llegar a la promesa? No vayas a ser usted también como uno de los montones que están caminando, pero sin visión. La persona que no tiene visión en este camino evangelio, escúchame esto por favor, la persona que no tiene visión en el evangelio es la persona que siempre, cuando algo pasa en el camino, en la iglesia, cuando hay problema, se resiente, se desanima, se debilita y se cansa y se abandona y se queja, muchas veces llora, como dice Éxodo capítulo 14. ¿Para qué nos has traído a este evento? ¿Para qué me he metido a este evangelio? Ojalá me hubiera muerto Egipto. Aquí no hay nada. Pero todos los quejones, los que se lamentaron en el camino, murieron. Dale fuerte palmas, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Digan fuerte conmigo: mejor es perseverar lo que hemos comenzado. Diga que está la última. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Vamos a vencer este frío. Dígale que está lo tuyo, abrázalo, dígale: hermana, persevera en lo que has comenzado. Dígale por favor: aleluya. Siento que el Espíritu Santo está aquí en este lugar ministrándote. Persevera en lo que tú has comenzado en este camino del evangelio. Hermanos, el verdadero, escuchen una cosa, el verdadero cristiano, el verdadero evangélico, el verdadero cristiano es aquel que está perseverando en lo que ha comenzado. Porque fácil es comenzar, pero difícil perseverar hasta la meta, hasta el fin. A su nombre, gloria. ¿De qué sirve estar en el evangelio 50 años, pero no llegarás a la presencia de Dios? Lo más importante es que usted tienes que perseverar lo que tú has comenzado, aleluya. Yo no sé cuánto tiempo está en el evangelio, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 20 años. Persevera en lo que tú has comenzado, aleluya, porque el Señor, nuestra fortaleza, el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Él te dará fuerza cuando te caes, Él te levantará, aleluya. ¿Sabes por qué estás aquí en este lugar? No porque tú quieres, porque es el Espíritu Santo de Dios, una cual te fue sellado. Él te ha traído a este lugar porque Dios te ama. Hay alguien que vive dentro de ti que se llama el Espíritu Santo de Dios. No es por nosotros, no es por tu propia fuerza, sino que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Nos impulsa a caminar en este camino evangelio. De fuertes palmas, Rey de Reyes, al Señor y Señores. No sé si tiene el micrófono inalámbrico, quiero pasar adelante. O alcanzas cable, por favor. Sí, pues.